Pues la verdad sí, he de reconocer que inclusive estaba haciendo hasta compras de la casa. Recibí una llamada y me dijeron, prepárate porque se viene bomba en Punta Arenas. Y lo que menos pensé fue el despido de Heiner Segura. ¿Por qué no me lo esperé? Tavo, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días. Porque era un proyecto deportivo el que tenía. Un proyecto deportivo el que tenía Punta Arenas con Heiner. Vilipendiada, manoseada, pisoteada. ¿Cierto? Las semánticas se retuercen. El papel aguanta todo, Tommy. El papel aguanta todo. Pero los hechos no. Y al final están pues despidiendo a Heiner Segura por una cláusula en un contrato por rendimiento, de un rendimiento que solo toman en cuenta por lo menos 2 jornadas del torneo que llevamos y le están achacando pues las jornadas del torneo anterior. Ahora, trajeron a Heiner el torneo anterior pues para lograr que el equipo no cayera en zonas de descenso. Se logró, salieron de la zona de descenso, hablaban de un proyecto y al final toman estas decisiones. En fin, parece que el técnico será mexicano del cuadro de Punta Arenas, pero bueno, no vamos a adelantar detalle porque tenemos invitada. ¿Qué tal, Fer? Tavo, ahora sí los saludo formalmente a todos los televidentes. A ver, varias cuestiones para pensar sobre esto. Primero, como decía recién, medio en chiste, pero muy en serio también, que la palabra proyecto está quedando enorme y manoseadísima en el fútbol nacional. Cada vez encontramos menos realidades y menos ejecuciones en los equipos que se abracen con esa conceptualización, no solo la palabra, sino con el concepto que encierra. A Heiner Segura lo trajeron en enero como emergente en una situación compleja, como señalaba Ofer, y después el objetivo era pasar el campeonato clausura 2023 y buscar un 2023 clausura mucho más estable. Si vos me decís que le achacan los últimos 4 partidos que no ganó en el torneo pasado, más 2 de este, ¿por qué entonces le dieron la pretemporada? Punta Arenas desperdició 2 meses y medio en el hiato, en el silencio futbolístico del campeonato nacional del torneo pasado a este, para darle al entrenador que iban a prescindir de sus servicios todo el tiempo ese de trabajo. Entonces hay una gran disonancia e incongruencia a la hora de pensar justamente en el proyecto, porque armaron un equipo de acuerdo al gusto, los intereses y el modelo de juego de un entrenador del cual van a omitir a la jornada número 2. Entonces realmente lo entiendo poco y nada, cuando además Heiner llegó en un momento donde no había para poner chicos sub-20, donde el equipo venía realmente a la baja en su rendimiento, logró medio recomponer esa situación, pilotear la tormenta y parecía que ahora, bueno, se va a ver la idea y la mano de Heiner. Y cuando van 2 partidos lo sacan. O sea, perdió 1 de visita y empató 1 de local. O sea, el saldo tampoco es que es una locura como para poder decir, bueno, perdió de forma escandalosa. Entonces todo el trabajo que hizo en la pretemporada, ¿dónde queda? Sí, ya vamos a tener a doña Silvia, pero yo creo que Punta Arenas ha venido atravesando desde hace unos 8 meses aproximadamente por una situación de inestabilidad dirigencial que se mete en el ámbito futbolístico. Recuerden que cambia de presidente, que se va el presidente anterior, don Héctor. Recuerden que Henry Duarte, que era el director deportivo, también sale de la institución, se va a dirigir Marineros. Recuerden que llega doña Silvia y que después es nombrada como presidenta del equipo chuchequero, que además tiene dueños. Recuerden también que ahí tuvo su paso Walter Centeno. Efímero, fueron 42 días que estuvo Walter Centeno como gerente deportivo del equipo chuchequero. Recuerden también que hace poco llegó Roberto Wong como nuevo gerente deportivo del equipo chuchequero. Entonces todo esto hace que haya una inestabilidad dirigencial. Otro, Enrique Rivers, que estuvo también 40 días en la Liga Menor y afuera. Bueno, entonces, y yo agrego otro argumento también por ahí. Pero déjame para finalizar. Entonces, al haber tanta inestabilidad dirigencial, que ya aquí hemos nombrado probablemente 8 o 9 nombres en cuestión de 6 meses, se vuelve complicado el trabajo para un técnico. Yo creo que Heiner está pagando los platos rotos, porque si nos vamos al plano meramente de trabajo de Heiner, a mí difícilmente a mí me costaría mucho entender por qué lo sacan. No por estos 2 partidos. He escuchado que ellos unen el rendimiento del torneo anterior con este campeonato, cosa en la que yo no estaría muy de acuerdo, porque el campeonato pasado fue una cosa y fue contratado con ciertas metas Heiner, con cierto equipo que él no había formado,
Y ya luego, para empezar esta temporada, pues creo que sí, la exigencia es otra. Si lleváramos 12 partidos y el rendimiento de Heiner es de un 21% en estos 12 partidos, yo creo que sí entendería esa argumentación para sacar a Heiner. Bueno, al final Heiner se va, esperemos que haya estabilidad ya a nivel dirigencial en Punta Arenas, porque yo creo que eso los ha estado afectando definitivamente. Sí, el hecho también que yo le agrego a eso que decían ustedes, de contar con jugadores. Es que siento que el equipo, a ver, ¿cómo lo logro expresar? Siento que el equipo está como muy manoseado. Aún inclusive ni siquiera había arrancado el torneo, ni siquiera había arrancado la pretemporada, toman la decisión de destituir a Walter Centeno. Walter Centeno había traído jugadores que eran de su perfil, de su confianza, de su gusto, para lo que él pretendía hacer con el equipo, y al final terminan despidiendo a Walter. Entonces, ¿dónde quedó eso? Ya los jugadores estaban. Hay jugadores en la plantilla, ahorita en la planilla del cuadro de Punta Arenas, que ni siquiera eran del gusto de Heiner Segura. Bueno, y también... Así de y también hay otros que sí. Y también hay otros que sí, son y ahora de él, se quedan, 100% del riñón de él. Y hay otros que y se ahora fueron. se quedan en el limbo. Y hay otros que se fueron y que eran importantísimos. Muy importantes, muy. Arriba y abajo, ¿verdad? Que son, yo creo que las dos líneas más importantes del fútbol. Me explico. El delantero, Anthony Hernández, y un lateral derecho, como es Cliver Gómez, que prácticamente está a horas de cerrar con Saprissa. Entonces son cosas que yo no termino de entender qué es lo que pasa. Si son cabezas que no tienen ni una idea de cómo se maneja el fútbol, que son nuevas ideas y frescas que trae su nuevo director deportivo, y que doña Silvia tiene que ver qué apoya y qué no. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, Gustavo, de que Heiner termina siendo como el fusible que salta. Que paga los platos rotos. Paga los platos rotos Claro. de un montón de situaciones que viven, vos hacías el raconto, que no están funcionando. Y me pego a lo que decís vos, Fer, también, para unir las dos miradas de ustedes y generar una tercera personal, que es que no hay un proyecto en el sentido institucional. Porque uno se puede quedar con el proyecto deportivo del entrenador que se trunca. Pongámosle, pero sí, puede haber Tomás. un proyecto institucional Sí, ellos deportivo dicen que que sí. siga por el camino que han trazado. Pero con todos los argumentos y situaciones que hemos mencionado, te das cuenta que pueden tener un proyecto institucional de un estadio, de un lugar, de un centro deportivo, de aglutinar la liga menor, etcétera, etcétera. Pero el deportivo, la sustancia que va a ser el basamento de todo lo demás, el pegamento de todas las demás partes, hoy no está. Hoy no está claro. Si cambiaste de director deportivo 3 veces en 8 meses, si cambiaste de entrenador 3 veces en 8 meses, si los jugadores que llegan y se van no son de acuerdo a la necesidad del técnico de turno, sino más bien a sensaciones y percepciones de dirigentes, no está funcionando. Evidentemente no está funcionando. Y para peor, perdieron 2 meses y medio para hacer lo que funcione. Porque durante el primer torneo, cuando ascendió Punta Arenas, agarró como el coletazo de la segunda división. La efervescencia, el énfasis, un equipo muy instituido, y el equipo clasificó a semifinales. Ahora, después de eso, voy a ir más atrás, tuvo una primera ronda muy buena que lo permitió catapultar a semifinales, porque ya la segunda ronda fue mala y de ahí para la baja. Entonces tuvieron ahora 2 meses para decir, bueno, ya tuvimos el primer año en primera, nos asentamos, recomponemos, barajamos las cartas en el mazo y la damos de vuelta a los naipes. Bueno, esos 2 meses y medio se van a la basura, porque ahora tienen que en la emergencia, en la urgencia de un torneo que arrancó, de unas contrataciones que queda poquito para que se cierre el libro de inscripciones, en toda esa marea de cosas tienen que tomar decisiones profundas. Y bueno, entonces después cuando hablan de proyecto ni siquiera a largo plazo, mediano plazo, a 2 meses no existe. Es siempre lo urgente tapando lo importante. Que ahora vendrá, todo hace indicar que será don Héctor Altamirano, que por cierto fue asistente de Matosas, lo recuerdo perfectamente, creo que incluso fue a una Copa Oro, si no estoy mal, don Héctor Altamirano. Si es él el que viene o el que venga, tendrá... Está dirigiendo segunda allá en México. Sí. Vendrá y pedirá algunos refuerzos, incluso ya se habla de que un delantero, un experimentado delantero, podría llegar al equipo chuchiquero también. Pero aquí tenemos imágenes, ¿verdad?